Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos amados en México, donde quiera que nos ven, estamos sobre todo agradecidos con Dios porque tenemos esta oportunidad de estar con ustedes en forma virtual. Nos gozamos mucho por ello y estamos orando de una manera constante por cada uno de ustedes. Por donde quiera que estés, sabemos que de alguna u otra manera la pandemia tiene sus olas, sube y baja y está afectando a muchísimos hermanos en la fe. Y tengo entendido que esta semana pasada fue una de esas semanas en las cuales murieron tal vez más hermanos en la fe que otras semanas, según entiendo, a través de todo Latinoamérica. Así que oramos muy fervientemente por ustedes. Me gustaría comenzar, si está bien con ustedes, con una palabra muy interesante que se encuentra en Timoteo. Vayamos a Timoteo y vamos a ver esta palabra, y no sé cuántos de ustedes la han visto o saben a qué se refiere esta hermosa palabra. Dice ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 17. Y habla precisamente de un hombre que se llamaba Alejandro, y no sé si ustedes han oído alguna vez de Alejandro. En otra parte de la escritura se le llamará Alejandro el Calderero. Pero vamos a ver ahí esta parte de la escritura, y dice ahí en 2 Timoteo 2:17, y con eso es con lo que vamos a iniciar. Dice así, muy bien, dice: y su palabra carcomerá, dice ahí, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ahí mismo también en 4:14, si ustedes lo ven ahí, dice así, 2 Timoteo 4:14: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez esta parte de lo que es un calderero. Tal vez lo que se les viene a la mente es la palabra caldo, ¿verdad? Porque es calderero. Pero un calderero era aquel que eh, lo que solía hacer es trabajar con el hierro, con el fierro, con el acero. Era el que hacía las espadas, la cual las insertaba dentro de un gran sartén que estaba hirviendo, casi fuego, y luego sacaba el metal que estaba formando y lo golpeaba y lo hacía conforme él quería. Alejandro el Calderero, esa era su función, ese era su trabajo, ese era lo que él hacía. ¿Dónde lo conoció Pablo? No sabemos, pero sabemos que fue un hombre que se dedicó a ello. Tomaba el hierro, el acero, lo colocaba dentro del caldo, del calder, y lo sacaba y lo golpeaba. Y esto se tenía que hacer constantemente hasta saber cómo quería que estuviese formado. Hay una palabra que se utiliza por aquellos que trabajan con este tipo de metal, con los metales, y es la palabra resiliencia. La palabra resiliencia es una palabra muy interesante porque habla de que no importa cuánto te golpeen, no importa cuánto te sumerjan al fuego, al calor, nunca perderás la esencia de quién eres. Solamente se te va a formar, solamente se va a hacer de ti lo que se quiera. No importa cuántos golpes con el martillo, con el marro te den, no importa cuánto te sumerjan, solamente de ti sacarán lo que será una figura según el calderero quiere que seas. Y esa es la palabra resiliencia. Es el hecho de no perder la esencia de quién eres, la identidad, la calidad, de alguna u otra manera, quién eres tú, la integridad tuya. Y eso es lo que significa resiliencia. No todos tienen resiliencia. Es muy difícil tenerla, porque la idea tiene que ver con alguien que, sin importar cuántos golpes reciba por el martillo, sin importar cuántas veces sea sumergido al fuego y al calor, nunca perderá su calidad, su esencia, la preservará y solamente será moldeado conforme el calderero quiere que éste sea.
Y de ahí viene la palabra resiliencia. Y se utiliza muchas veces para hablar de una persona que puede preservar su estatus, puede preservar su vida, su enfoque, su meta hasta el final. Es alguien que inicia siendo una esencia espiritual y termina siendo de esencia espiritual, porque a pesar de todo lo que le pasó en el camino, nunca perdió su resiliencia, su esencia, su vigor, quién era así, y la mantuvo a través de todos los años. Cuando hemos bautizado, tenemos una costumbre y le preguntamos a aquella persona que vamos a sumergir en las aguas, y la pregunta que le hacemos es, ¿cuál es la razón por la cual estás obedeciendo el Evangelio? Y muchas veces me dan varias respuestas. Antes de entrar a las aguas, cuando estamos platicando con ellos, les hago la pregunta también, ¿por qué tanto tiempo para venir a la obediencia del Evangelio? Y una de las contestaciones o de las respuestas que siempre me dan es que tengo miedo de volver a caer. O sea, esta es la razón por la cual no me he bautizado, porque siento que si me bautizo, pues y caigo, me voy a sentir muy mal y me voy a salir del camino. Y es interesante que esta parte de caer, de resbalar, sea uno de los temores más grandes que tengamos como cristianos, como creyentes, especialmente los jóvenes, que pasan por tantos golpes del martillo, por tantos golpes del marro, que los sumergen a ustedes tantas veces en lo más caliente y lo más ferviente, hablando no solamente de la parte del mundo, hablando de las tentaciones, hablando de todo lo que conlleva, que a veces tiendes a perder la resiliencia y no puedes preservarte hasta el final. Ese era Alejandro el Calderero. Por eso daba esta ilustración para entender lo que es la resiliencia. Algunos se oxidan, algunos no resisten, algunos se carcomen, como decía aquí, a causa de varias razones, y por lo tanto pierden todo, su esencia, y se despolvoronan en medio de lo que sería en sí la prueba. Hay otro versículo que me gustaría que viéramos en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 7, y me gustaría que tuviéramos el concepto correcto, la idea apropiada de lo que es el pecado. Porque les decía yo, una de las cosas que siempre preguntan es, hermano, es que ¿qué pasa si yo peco? ¿Qué pasa si yo caigo? ¿Qué ahora qué hago? ¿Y cómo le hago si sucede eso? ¿Cómo puede suceder? ¿Y qué puede llegar a pasar con mi vida? Y hermanos, que ya no me siento mal, yo prefiero ya no seguir en el camino de Dios porque cometí un error. Es importantísimo que como cristianos, ustedes como jóvenes, tengan el concepto correcto de esta idea general del pecado. Porque si no la tienen, puede hacer que el mismo enemigo, el diablo, utilice ese sentimiento de culpabilidad para hacerlos caer totalmente. Vean ustedes qué dice Génesis capítulo 4, versículo 7, ya saben todos el contexto, Caín y Abel. Los dos ofrecen a Dios, ¿verdad? Uno una ofrenda, otro un sacrificio. Y Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces le dice algo ahí en el versículo 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, dice ahí, el pecado. Y ahí menciona la palabra pecado. Y han escuchado tal vez muchas veces ustedes que la palabra pecado para muchos es la idea de errar al blanco. Y no está mal, es correcto, pero es un concepto grecorromano, un concepto cultural grecorromano. Es lo que es la palabra pecado. Amartía en griego se dice. En hebreo, cuando se utiliza aquí en Génesis 4:7, la palabra es quejatao. Y quejatao es una palabra mucho más interesante que la palabra martía porque emplea un poquito más lo que es la idea de pecar. Quejatao en hebreo significa ir en contra de un ser humano, primero, hacer algo en contra de alguien, en contra de sus derechos, en contra de su vida, en contra de su libre albedrío. Y la más profunda es ir en contra de lo que Dios ha dictaminado, ir en contra de Dios. Esto es,
Caín fue en contra de su hermano, por lo tanto pecó y lo mató. Fue en contra de Dios porque no hizo lo que Dios le pidió en cuanto a la ofrenda que estaba dando. Entonces, en vez de derramar sangre para el sacrificio como se pedía, o se pedía, luego lo discernimos bien en la ley de Moisés, en Levíticos, lo que derrama es sangre de su hermano. O sea que él peca porque mata a su hermano y derrama la sangre que debió haber derramado para el sacrificio, la derrama la de su hermano. Y no solamente está yendo en contra de su hermano, está yendo sobre todo en contra de Dios. Cuando uno decide no hacer lo que Dios ha dicho, uno está yendo en contra de Dios y también uno está yendo en contra de sí mismo como persona. La idea del primer mandamiento, que amaremos a Dios, ¿verdad? Como a nosotros mismos, indica que tenemos que aprendernos a amar a nosotros mismos y que cuando hacemos algo que va en contra de Dios, tenemos que entender que primero va en contra de nosotros mismos. Por lo tanto, la sangre que derramamos ya no es la de alguien más, sino la nuestra, la nuestra. En este concepto, Pablo dice en primera carta de Corintios, en el capítulo 6, para entender un poquito más esta idea de pecar, de lo que es el pecado, dice primera carta de Corintios capítulo 6, en el versículo 14 en adelante. Y dice ahí, primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice así. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado, y ahí está la idea del pecado, quejatao. Cualquier otro pecado, dice ahí la palabra de Dios, que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que dar cuenta es que cuando tú pecas o cuando yo peco, cuando nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es que estamos yendo primero en contra de nuestra propia vida. Esto es, no estamos matando a Abel en el caso de Caín. Nos estamos matando a nosotros mismos. Y es algo que tenemos que entender porque el pecado daña. Pero ¿a quién daña? Primero a nosotros. Y al ser dañados nosotros, Dios se duele por nosotros. Porque el pecado no daña a Dios en el aspecto en forma directa. Lo que sí hace el pecado es que nos daña a nosotros, nos coloca en un estado de muerte y Dios se duele por nosotros. En esta idea de que Dios se duela por nosotros porque el pecado nos mata, es lo que dice Romanos 6, verso 23, cuando habla del concepto correcto del pecado y de lo que hace el pecado contra nosotros mismos. Primero, el pecado es algo que está en contra de Dios, claro, quejatao en hebreo, pero es algo que va en contra de nosotros también. Cuando tú pecas, cuando yo peco, cuando pecamos, eh, contra quién vamos primero es Dios, sí, pero contra quién vamos también, contra nosotros mismos. Nos estamos dañando a nosotros mismos. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Claro, ¿cuál es el resultado de pecar? Morir. ¿Qué significa morir? Separación. Estar separados de Dios. Porque Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto, o sea, separado. Y la palabra muerte significa separación. Cuando yo peco, cuando tú pecas, cuando nosotros pecamos, primero estamos yendo en contra de Dios, pero también estamos yendo en contra de nosotros. Y el pecado es aquello que nos está separando de Dios. Ahora, hay algo interesante que pasa.
y es una de las preguntas más profundas que hace alguien y que tienes que saber qué hacer. ¿Qué sucede, hermano, si yo peco? Porque a veces es más grande el peso de culpabilidad propia que la culpabilidad misma. Esto es, tenemos que entender que hay algo que se puede hacer cuando nosotros hemos pecado contra Dios y cuando hemos pecado contra nosotros mismos. ¿Qué se hace? ¿Cómo le hago ahora? Y entender estos pasos son tan importantes porque de ellos depende la resiliencia para finalizar el camino de Dios. Cuando tú ves la Biblia, algo que tú tienes que entender, te voy a dar un concepto que tal vez no has pensado, ¿ok? Cuando tú ves la Biblia y ves a todos los hombres de Dios a través de todo el Antiguo Testamento, te das cuenta que todos están llenos de deficiencias, que todos cometieron errores o pecados. O sea, te das cuenta, por ejemplo, que Adán no pudo mantener un dominio propio y su mujer lo llevó a pecar. Te das cuenta, por ejemplo, en el caso de Noé, que se emborrachó, que era un borracho y que por emborracharse, su hijo, dice la escritura, que peca contra él. Te das cuenta en el caso de Abraham, que él mismo miente cuando llegan a Egipto y miente para salvar su vida y miente de tal manera que coloca a su hermana o a su esposa como si fuese su hermana. Te das cuenta a través de la Biblia, cuando ves los grandes hombres de Dios, que son hombres que aunque la Biblia les corresponde como gente perfecta y justa, que tenían pues ciertos errores, ciertas deficiencias y deficiencias gigantes. Imagínate, un hombre que tenía el corazón conforme a Dios, mató indirectamente, tomó la mujer de aquel que mató, teniendo muchas mujeres, ¿verdad? Y después mintió. Entonces tú te das cuenta que en la Biblia hay hombres, cuando tú ves la Biblia no está tratando de presentarnos hombres perfectos, mujeres perfectas. Nos está presentando hombres y mujeres como tú y como yo, que tenemos deficiencias, que tenemos errores, que resbalamos, que nos deslizamos. Y dices, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo le hicieron ellos para no tener ningún problema? Cuando tú ves a los discípulos, por ejemplo, de Jesús, te das cuenta de los grandes errores que ellos cometieron. Imagínate Pedro, o sea, 3 años con Jesús, viendo los milagros que hizo Jesús, viendo la gloria, ¿verdad? Estando allá y le dice, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para Moisés, una para Elías y una para ti. Ves a este Pedro que ve los milagros, que se le dice que será aquel hombre que tendrá las llaves para empezar la congregación o la iglesia, y ves que le niega. Y no solamente le niega una vez, le niega 3 veces, y durante la negación está en medio del patio de la casa de Caifás y empieza a hablar maldiciones. O sea, eh, estamos hablando de uno que va a ser apóstol, que tiene 3 años con Jesús y que acaba de negarle y que ahora está hablando mal. Ahora, aún así, no fue el fin para Pedro, no fue el final. Pero si comparas a Pedro y lo comparas con Judas, por ejemplo, podríamos decir que los dos pecaron, porque la idea de pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de un ser humano. Los dos pecaron. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Los dos tuvieron tristeza. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Mira, por ejemplo, si vemos la segunda carta de Corintios, en el capítulo, segunda carta de Corintios, eh, y miraremos ahí en el capítulo 7, en el verso 10, miramos cuál es el camino a tomar si hemos fallado. La Biblia nos presenta seres humanos como tú y como yo, seres humanos que no son perfectos, seres humanos que ya hablamos, nos presenta un borracho, nos presenta una persona iracunda como Jonás, nos presenta
alguien que habló mal como Pedro, nos presenta, ese es el tipo, la forma en que la Biblia nos presenta gente como tú y como yo. A veces nuestra falta de entendimiento en cuanto al pecado y lo que se hace con el pecado es lo que nos lleva a ya no querer seguir en el camino de Dios. Veamos el caso de Judas y Pedro. Segunda carta de Corintios capítulo 7 y lo veremos en el versículo 10. Dice así, leeremos del versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y aquí miramos esta palabra arrepentimiento, que es clave para preservar la resiliencia. ¿Ok? Dice, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea, los corintios habían pecado. Los corintios se habían entristecido. Pero esa tristeza no era según el mundo, era según Dios. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea que lo primero que tenemos que entender es que nosotros podemos preservar nuestra alma, mantener resiliencia, si nos mantenemos en una vida de arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento es clave para nuestra salvación. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. O sea, tú ves a Judas y tú ves a Pedro, los dos se entristecieron. ¿Ok? Es más, aún Judas va hacia el templo y les da las monedas de platas. Pero pues ellos no lo pueden agarrar ya. ¿Cuál es la diferencia de Judas y Pedro? Judas se entristeció, pero no con una tristeza según Dios, sino con una tristeza según el mundo, dice ahí el versículo 10. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A ver, no sé cuántos de ustedes son, vamos a llamarles, dramáticos. No sé cuántos sean dramáticos, ¿ok? Pero en la iglesia hay muchos dramáticos, ¿ok? Y una de las razones por las cuales somos dramáticos es por la influencia que tuvimos de gente dramática en nuestra vida. Resulta que a veces nuestra mamá o nuestro papá o nuestras tías o nuestra abuela son dramáticos, o sea, dramáticos exagerados, ¿no? O sea, se pasa algo y se quieren morir, ¿no? Se quieren morir. Pasa algo y para manipular la situación, no sé si han visto, hay 3 o 4 personas, esta persona no le está yendo como quiere, no está llevando la conversación o las razones o como quiere llevar este problema, y de pronto dice, me está dando un paro cardíaco, me siento mal, y se avienta al sillón, y está todo así, hasta que uno de todos no tiene el sentido común y dice, ok, háblale a la ambulancia. No, ya me siento mejor. Pues es gente dramática. Entonces, si te está dando un paro cardíaco, que venga la ambulancia y que te lleve. Pero hay gente que es dramática. Levanten la mano cuántos conocen dramáticos en su vida. Ahora, no apunten así para allá, para abajo, ¿qué? Porque ya no sabemos cómo estamos localizados en la pantalla. Pero ese tipo de tristeza es una tristeza según el mundo. Luego hay gente muy dramática y melancólica. O sea, querías tener una relación con una muchacha o muchacho y el muchacho no quiere tener relación contigo, entonces te pones de melancólico. Ni siquiera llegaron a tener una relación y te pones a escuchar canciones que te hacen llorar y llorar y estás a la 1, 2 de la mañana llorando y te la pasas deprimido por 3 o 4 meses. O sea, imagínate, dramático y luego melancólico. ¿Y qué tristeza es esa? Es una tristeza que no viene de parte de Dios. Es una tristeza que viene de parte del mundo, porque es una tristeza que no produce arrepentimiento. Es una tristeza que lo hace es que te consume. Haz de cuenta que tú eres un metal. Te ponen Alejandro te pone en el caldo, en el calderero. Te saca. Y en el primer martillo, o sea, te dejó la muchacha, ¡pum!, te doblas. No hay resiliencia, no hay esencia.
O sea, en vez de que te forme esa experiencia para mejorar, lo que haces es que tú mismo te llenas de tristeza. Una tristeza que dices, eh, no me quiere la muchacha, no me quiere mi papá, no me quiere mi mamá, no me quieren los hermanos, no me quiere el mundo, ya no quiero estar aquí. ¿Y qué hizo Judas? Tuvo tristeza según el mundo y produjo muerte porque fue y se ahorcó. Pedro, sin embargo, tuvo tristeza y lloró amargamente. Pero ¿qué fue lo que hizo Pedro? Buscó la reivindicación. Se arrepintió. ¿Y qué significa la palabra arrepentir? Arrepentir significa, yo voy en una dirección, ya tengo en mi mente una meta y decido cambiar del destino. Uno de los grandes errores que cometemos cuando pecamos, cuando cometemos un pecado, lo que hacemos es que decidimos entristecernos, pero no según Dios, sino según el mundo. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros mismos, porque venimos de gente dramática, empezamos, híjole, es que soy un pecador y Dios no me va a perdonar y Dios no me merece y no tengo salvación. Y tú mismo en tu mente, que porque ahí es donde es el gran poder, es la gran pelea con las huestes espirituales de maldad, que en la mente estás, no soy digno, no puedo ir a la iglesia, y entonces el diablo empieza a trabajar con tu mente de tal manera que te empieza a entristecer, de tal manera que no hay una producción de arrepentimiento. Cuando lo primero que debemos hacer es reconocer que hicimos mal. Ahora, veamos ahí primera carta de Timoteo, capítulo 4 también, porque esta parte de la tristeza y esta parte del arrepentimiento está basado en la conciencia. Esto es, ¿cómo yo puedo hacerle para tener resiliencia? Y cuando peco, ¿qué debo de hacer? Lo más importante es no perder la sensibilidad en la conciencia. Mira, 1 Timoteo 4, versículo 2. Leeremos del versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y tú dirás, ¿qué significa cauterizada? La conciencia significa quemada, literalmente en griego es quemar. ¿Qué es quemar? Que ya no es sensible. Llega un momento que si tu conciencia no es sensible y tú pecas y ya no sientes como si nada, es uno de los grandes peligros que hay. Porque tu conciencia está cauterizada. Te voy a dar un ejemplo a ver si me entiendes. ¿Okay? Vamos a decir que eres un joven y que estás en internet y decides ver algo en Nico, pornografía. La primera vez que lo haces, te sientes mal. O sea, te agüitas. No cuando la estás viendo, después, porque tu conciencia está todavía muy sensible. Te duele, dices, ¿sabes qué? Estuvo mal lo que hice. No lo debía haber hecho. ¿Por qué hice esto? Y empiezas tú a, eso es bueno, es algo buenísimo, quiere decir que tu conciencia es sensible. Pero ¿qué pasa si no haces nada al respecto? Lo que deberías de hacer cuando te sientes mal, cuando sientes esa tristeza, es arrepentirte, tomar el camino hacia Dios, porque Dios sabe todo lo que hemos hecho. Dios se dio cuenta de lo que hiciste, de lo que viste, cuántos segundos lo hiciste, cuál fue tu intención al hacerlo. Tienes que entender que Dios lo sabe todo. Si Dios lo sabe y yo acepto que Él lo sabe, yo no voy a decidir o ahorcarme o matarme a mí mismo, pecar contra mí. Lo que debo de hacer es debo de arrepentirme. Dios ya lo sabe. Yo sé que Dios lo sabe. Tengo que acercarme a Él.
arrepentirme. Esa es la primera parte. Para tener resiliencia, tenemos que aceptar que Dios lo sabe y que yo lo sé. Es más, cuando oramos a Dios en forma de confesión, que ese es el primer paso, cuando tu conciencia que está sensible todavía se siente mal, lo primero que debes de hacer es acercarte a Dios y orar y pedirle a Dios, o sea, hablarle literalmente porque Él sabe todo lo que hiciste. Él, él vio lo que hiciste, supo lo que hiciste y es parte de eso que debes de hacer. Por ejemplo, en primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, habla de esto que tenemos que aceptar. O sea, de todos ustedes que están ahorita en el chat, o en la pantalla, en Zoom, todos hemos pecado. O sea, nadie de ustedes puede decir que no ha pecado. La pregunta es, ¿cuántas conciencias de este chat son sensibles? Porque es posible que solamente haya 2 o 3 conciencias sensibles y que el resto estén cauterizadas o quemadas. Una conciencia cauterizada es aquella que lo ve, no se arrepiente, ya no se siente mal, de tal manera que ya no solamente lo ve, sino que lo está practicando constantemente. Y no se siente mal. Sabe que Dios sabe, pero no le importa que Dios sabe. Es más, se burla de Dios porque Dios está viendo, sabe lo que está pasando y no hace nada. Cuando se va perdiendo esa sensibilidad, es uno de los peligros más grandes. Porque una vez que se pierde la sensibilidad, es como si el metal se hiciese líquido. Ya no se puede golpear para formar, porque se ha hecho líquido. Ha sido quemado, cauterizado. En primera carta de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta carta fue enviada a cristianos. Quiere decir que en el bautismo tus pecados y mis pecados fueron perdonados. Pero también Juan está mostrando algo increíble y dice, y la sangre y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, como si fuese algo constante, no como si fuese algo solamente del pasado, sino como si fuese algo que continúa haciendo. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo? Si andamos en luz. ¿Qué significa andar en luz? Lo veremos después. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y este es uno de los errores que cometemos todos. Engañarnos a nosotros mismos. Decir no pasó. Es como la joven que tristemente fornicó. El muchacho, el novio, la sedujo. A veces tristemente son hasta señores. Sedujo a la pobre jovencita. Y de tal manera que ella cedió y fornicó. Entró en fornicación. Claro, pecó contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque se está matando a sí mismo. Se siente mal totalmente. ¿Por qué? Siente que dio un mal testimonio, porque esa persona tal vez no era ni cristiano. O se siente mal porque cuando va a la iglesia lo ve ahí y sabe que Dios sabe, que el muchacho sabe, que tú sabes, pero en la iglesia nadie sabe, pero es tan grande el peso de culpabilidad. Eso es bueno. Eso indica que tu conciencia es sensible. Pero ¿qué vas a hacer ahora que has pecado? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Número 2, el problema que hacemos es que nos engañamos a nosotros mismos. Es un gran error que hacemos. O sea, tú dirías, ¿puede acaso alguien engañarse a sí mismo? Como que es medio tonto eso, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a engañar a mí mismo si yo sé que lo que hice? Ese es el error que cometemos. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos adormeciendo nuestra conciencia. Estamos sedando la conciencia para que no duela. Es como cuando tú dices, te vas al espejo, ¿no? Ah, estoy bien guapo.
Y en tu mente dices, no, es que la verdad que no estoy tan guapo, pero pues, y estoy guapo. Y dices, estoy guapo, no estoy guapo. Y ya no sabes si estás guapo o no estás guapo. Es como cuando tú dices, le dices a tus amigos, soy una persona de la sociedad, mi padre tiene dinero, y hablas como si tuvieses mucho. Llega un momento que lo repites tanto, que mientes tanto, que la mentira se vuelve una verdad, pero para ti solamente. De tal manera que lo que sucede es que engañarse a sí mismo es una de las cosas que los cristianos hacen para sedar su conciencia. Si solamente yo digo, no estuvo tan mal, y ese tan es como si estuvieras inyectando el sedante a tu conciencia. No estuvo tan mal. Hay gente más peor que nosotros. Hay hermanos peores. No lo hice con mala intención. Y te engañas a ti mismo porque sabes que está mal. Sedas tu conciencia, la adormeces de tal manera que tu conciencia deja de ser sensible y no puedes continuar. Dios sabe. Juan nos dice, nosotros sabemos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Porque si no pecamos, no necesitamos a Dios. Pero si pecamos y estamos en un estado de muerte, necesitamos acercarnos al único que nos puede limpiar del pecado. Al único que tiene el poder de borrar nuestros pecados. Porque cuando fuimos bautizados se borraron todos los pecados. Pero ¿qué sucede si peco un día después de que fui bautizado? Bueno, la importancia es arrepentirte de eso. El arrepentimiento es el camino a que se limpie ese pecado. Porque pecado no arrepentido es pecado que te pone y coloca en la muerte, en la separación con Dios. Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, ahí está la parte número 3. O sea, yo primero tengo que aceptar que estoy mal, que pequé contra mí. Tengo que, esa tristeza de mi conciencia me tiene que dirigir al arrepentimiento y lo primero que tengo que hacer es confesar. Tengo que confesar. Y a veces decimos nosotros, pero ¿cómo confieso? A veces nos da hasta temor decirles lo que hicimos. Ahora, tenemos que entender que el pecado es ir en contra del hombre o ir en contra de Dios, pero hay veces el pecado que yo hago le afecta a más de una persona. Por ejemplo, si una persona ha fornicado con alguien que no era creyente, esa persona primero pecó contra su cuerpo, pecó contra Dios, pero también pecó contra aquella persona que no conoce de Cristo y que por lo tanto lo está colocando en mal testimonio en la iglesia. Pero también pecó contra sus hermanos en la iglesia porque puso el mal testimonio a toda la iglesia. Y también pecó contra sus padres porque no preservó lo que le enseñaron. Y también pecó contra la familia de aquel joven. Entonces te das cuenta que tu pecado ya no solamente es tuyo, que incurre a varias personas. Por lo tanto, si confesamos nuestros pecados, o sea, hay veces, si yo he pecado solamente un pecado que me afecta a mí y a Dios, debo de confesárselo a Dios. Y es algo que nos enseñó Jesús en la oración, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos o sea, ofensas de qué, oye, si tú pudieras marcar al día cuántas veces ofendiste, te vas a sorprender. Puede ser que haya sido 5 o 10 o 20, pero hay ofensas que hacen que tu conciencia se estremezca más que otras. Y es esa parte en la noche, cuando estás en la cama, como dice el salmista, el Salmos 4, que solamente en la cama reflexionas, sabes que esto estuvo muy mal, lo que hice estuvo mal. Tuve un contratiempo con mi hijo Caleb y la ira me llevó a hacer algo incorrecto. Le dije una palabra muy fuerte a él. Me puse bien con Dios, pero ahí no terminó todo. Tuve que irle a pedir perdón a Caleb, porque mi ofensa no solamente fue con Dios, mi ofensa fue también con Caleb. Y el camino al arrepentimiento es primero, cuando lo hice enojado, estaba bien, pero cuando se calmó la ira,
la conciencia me dijo, ¿sabes qué, Ricardo? Estuvo mal lo que hiciste. Si no le pido perdón a Caleb, estoy pecando contra Caleb. ¿Por qué? Porque le estoy dando un ejemplo incorrecto que él podrá utilizar mañana. Por lo tanto, el pecado no solamente fue conmigo y Dios, fue también con Caleb. Y esa parte de confesar, decirle a Dios, Señor, hice esto, esa es la manera para tener resiliencia, donde nos acercamos de una manera increíble a Dios. Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. En Santiago, abre una de las ventanas más grandes que podemos mirar al aspecto de lo que es el poder de la confesión. La confesión es increíble. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice así. Dice Santiago 5, versículo 16. Y leeremos desde el versículo 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. O sea, aquí muestra que la confesión es la manera en que Dios perdona. Es que cuando tú le pides a Dios que has hecho algo mal, Dios ya sabe que lo has hecho. O sea, cuando tú te confiesas con Dios, Dios ya sabe que lo has hecho. O sea, no tienes que pensar, no, es que a lo mejor Dios no sabe. Dios ya sabe. La pregunta es por qué Dios coloca la confesión como algo tan esencial para preservar el alma o tener resiliencia. Lo hace porque al repetir lo que hice mal, estoy autoexaminando mi acción y me estoy autoexhortando a mí mismo. Decir que hice mal, decir, hice esto, Señor, hace que reflexione. Por eso ahí en la carta de Juan dice, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú has pecado, hay solución. Pero también como hay solución, si has pecado, pudieses cometer el error de no confesar porque no te arrepientes, porque no lo has concientizado, porque tu conciencia ya está cauterizada y te preserva en un estado de muerte. Lo que dice Juan es, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque al no decir que he pecado, Él lo que vio, Él lo que ha dicho en su palabra, Él es un mentiroso. Y dice ahí, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, aquí la idea es, bueno, ya el hermano me ha explicado que hay que confesar. Entonces, aquí la idea es, lo que voy a hacer es que cada que peque, pues confieso. Entonces, me acuesto con mi novia o mi novio y en la noche confieso. Y el próximo día me acuesto con mi novia otra vez y confieso. Y llega un momento en que se hace como un ritual, pero en ello no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento, expliqué, es cambiar de destino. Si una persona considera permanecer en el pecado, no está arrepintiéndose porque no ha cambiado de destino. Por lo tanto, su pecado permanece. Es algo muy interesante. Si no ha cambiado de destino, por lo tanto, su pecado permanece. Sin embargo, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación. Esta palabra es importante en el judaísmo. Propiciación significa colocarse entre Dios y el ser humano, tomar el lugar de nosotros para calmar la ira de Jehová. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿qué sucede si una persona es tan fuerte consigo misma? Vamos a Romanos capítulo 5. Hay veces una persona puede ser muy fuerte consigo misma. O sea, en vez de entristecerse, según Dios,
su tristeza la hace según el mundo. Se victimiza, dramatiza, de tal manera que decide no hacerlo. ¿Ok? En vez de confesarle a Dios, decides no hacerlo porque piensas que tu pecado es mucho más grande que la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. En Romanos capítulo 5 había este contexto también. Había muchos que pensaban lo mismo. Decían, bueno, es que ya pecamos, ¿cómo es que Dios me va a perdonar ahora? Es que ya pequé, o sea, no se vale, o sea, me bauticé y esto. Entonces, lo que hace Pablo es que Pablo coloca apropiadamente el concepto del arrepentimiento y apropiadamente el concepto de la gracia. Romanos 5 en el versículo 6 dice, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Si peco después del bautismo, ¿qué? ¿Qué? Muchos dirán, no, pues ya, ya no, ya para qué sigo, mejor me salgo de la gracia. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que dudes. El enemigo quiere que te sientas culpable, que te dramatices, que eso fue lo que le pasó a Judas. Judas pudo solucionar su problema si hacía lo que hizo Pedro, pero la tristeza de Judas fue según el mundo y no según Dios. Porque si Judas hubiese pedido perdón, si Judas hubiese hecho lo correcto, no se hubiera ahorcado. Pero el hecho de ahorcarse muestra que su tristeza no era para arrepentimiento, sino era una tristeza para su muerte propia. Dice ahí, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, Pablo lo que indica es, si Dios nos rescató cuando estábamos muertos, no nos reconcilia, no nos salvará ya estando reconciliados si cometemos un error. Claro, claro que sí, pero nuestra actitud debe tener el camino al arrepentimiento. Y el arrepentimiento solamente se muestra con frutos. Mira, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Si una joven fornicó, por ejemplo, con alguien que no era creyente, pues esta joven tendrá que confesar. Y eso requiere mucho, pero al confesar estás viniendo a la luz. Estás tratando de colocar todo en su lugar. O sea, tener que hablar con tus papás requiere mucho. Pero primero hablas con Dios. Ahora, si hablas con tus papás y les confiesas algo así, claro que se van a enojar contigo, pero bien lo puedes ocultar. Y si lo ocultas, ¿cuál fue la ventaja? Cuando tu padre te dice, ah, mi niña es bien santa, oh, mi niña es esto, oh, mi niña no conoce mal, sabes tú que te estás engañando a ti mismo y que no solamente es pecado contra ti, es pecado contra tus padres. Muchos lo confiesan a Dios, pero no lo confiesan a aquellos que también ofendieron. Ese no es el camino al arrepentimiento. Ese es un medio me arrepentí. Porque cuando yo he cometido errores, tengo que colocarlo apropiadamente. Si yo pequé contra mi hijo, no solamente tengo que ponerme bien con Dios, sino con él. De otra manera, el pecado ahí permanece. El daño es total. El arrepentimiento se maneja a través de un fruto, a cambiar de destino. Hice mal. Mi conciencia me lo dice. Voy a procurar no hacerlo mal. Voy a procurar no hacerlo otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar? Este tipo de conciencia va a cambiar. Esto va a cambiar de tal manera que el arrepentimiento, el bautismo no quita las inmundicias de la carne, pero sí muestra una conciencia
mucho mejor para con Dios. Y esa es la idea. Imagínate tú, si yo cometo un error y me confieso con Dios, y una semana después me confieso, yo mismo, oye, ¿qué está pasando conmigo? Cada semana estoy haciendo lo mismo, creo que tengo que cambiar. Dios colocó la confesión como una manera de autoexaminación para cambiar y para crecer espiritualmente, para mantenernos en un camino de arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, tampoco hay salvación. Y al confesarlo con los labios, al creerlo en el corazón, lo que estás haciendo es que tú mismo te estás ayudando. Por eso, imagínate tú si le dices a un hermano anciano, a un predicador, a alguien que tú estimas, que crees que es espiritual, la oración del justo podrá hacer mucho. O sea, de tal manera que cuando alguien ya más lo sabe, va a ser mucho más difícil que vuelvas a caer. Pero si el pecado lo ocultas, si nadie lo sabe, va a ser mucho más fácil que lo vuelvas a hacer, porque no va a haber vergüenza que te lleve a detenerte. Pero cuando hay vergüenza, la vergüenza te ayuda a preservarlo. La vergüenza te ayuda a dejarte de engañar a ti mismo. Y el engaño a sí mismo es fatal. Ahora, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Estos son los versos más vamos a decir, más malinterpretado por muchos, pero también mucho más profundo tal vez en el contexto de Juan y en el contexto de los apóstoles. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado, que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Se acuerdan cuando también en el Evangelio de Marcos habla del pecado contra el Espíritu Santo, el único pecado que no se perdona, ¿verdad? Porque cuando hablamos de perdón, esto ya tenemos que tener otra clase para explicar esta parte, pero lo que quería decir con esto es, si una persona entiende lo que es quejatá o pecar, ir en contra de Dios, ¿y cómo sabemos que vamos en contra de Dios? Porque Dios ha colocado su voluntad, su palabra. Y si vamos en contra de su palabra, estamos yendo en contra de Dios. Pero si una persona decide ignorar no solamente a Dios, sino decide preservar, ir en contra de Dios, llegará a un punto que esa persona estará colocada en un pecado de muerte. Ir en contra de lo que el Espíritu Santo ha revelado a través de los hombres de Dios en la Escritura. Y tú no quieres llegar a ese punto. No quieres llegar a tener una conciencia insensible. Porque si eso es así, vas a perder toda la esencia y la resiliencia. Te aseguro que muchos de los hermanos que conocen la iglesia, que tienen 20, 30, 40 años, te aseguro que muchos de ellos, muchos de nosotros hemos cometido grandes errores, aún después de ser bautizados. Pero el secreto de la resiliencia está en, primero, tener una conciencia sensible. Segundo, en dejar que la tristeza de Dios nos inunde y nos lleve a un arrepentimiento. Tercero, en cambiar de destino, arrepentirnos. Cuarto, confesarlo, pero no solamente ante Dios, sino ante aquellas personas que también le fallamos, que estuvieron involucradas en lo que hicimos. Quinto, regresar, cambiar, dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, si yo veo algo inicuo en el internet, pues debo de dejarlo de hacer.
si alguno hubiese pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre. Pero imagínate si una joven, cada semana, Señor, vi esto, te pido perdón, otra semana, vi esto, te pido perdón. Y todos los días vendría a ser una vana repetición. Pero si sinceramente dices a Dios, hice esto, ayúdame, lo quiero dejar de hacer, tu vida cambiará. Porque ahora su sangre te limpiará de ese pecado. Cuando dice limpiar de ese pecado, no solamente habla del aspecto de que borra lo que ya hiciste, sino que está eliminando lo que podrías hacer en el futuro. A eso se refiere Santiago cuando dice que cuando una persona hace que una persona se dé cuenta de que va en mal camino, dice ahí la escritura de Santiago capítulo 5, versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué va a cubrir multitud de pecados? Por los pecados que no hará, que iba a hacer. ¿Me entiendes? Cuando tú haces esto, cuando tú te arrepientes, frutos de un arrepentimiento, y dejas de hacer lo que está mal delante de Dios, todos esos se van a eliminar también, lo que ibas a hacer. ¿Por qué? Porque cambiaste de destino. Y una persona va creciendo, va creciendo, va creciendo, cuando va constantemente eliminando todos aquellos pecados que te asedian. Como dice Romanos 12, ¿verdad? Despojaos del pecado. Eso es quitárnoslo. El pecado que se comete, que se cometió, que se seguirá cometiendo si no hacemos algo al respecto. Y si hacemos lo correcto, dice Hebreos capítulo 4, dice ahí versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Si te acercas avergonzado, está bien, pero acércate. Si te acercas triste, está bien, pero acércate. Sea como sea, cuando te acerques, confía, como dice ahí, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios te va a perdonar. Dice el Antiguo Testamento que hay algo que Dios no rechaza y es el corazón, dice ahí, compungido. Si tú te acercas a Dios y le confiesas lo que has hecho mal, Dios no te va a rechazar. Ahora, para ir finalizando, porque de esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. ¿Hasta cuándo te vas a tener que acercar al trono de su gracia? Hasta el último día que te mueras. O sea, aquel que dice, ya no necesito yo acercarme al trono de su gracia, pues es un fariseo. ¿Te acuerdas la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo dice esto, yo no necesito hacer nada, yo soy perfecto. Pues es un fariseo. Pero aquellos que entendemos que no importa cuánto tiempo tengamos en el Señor, que no importa qué tan fuertes creamos que seamos, entendemos y aceptamos y asimilamos que cometemos errores. Y si cometemos un error, sépase que Jesús nos comprende porque Él ha vivido en esta carne. Y que lo único que espera de nosotros es que seamos sensibles, que tengamos esa tristeza todavía, que nos arrepintamos y que confesemos y que cambiemos. Porque el cristianismo es un continuo cambio. Vamos cambiando todos los días. Yo las cosas que he cambiado muchas cosas este año. Y si Dios nos da vida, cambiaremos otras cosas el año que viene. Jóvenes, si alguno de ustedes ha pecado, como todos hemos pecado, acérquese al trono de su gracia, confiadamente, confiadamente. Pero si no, sépase que puede ser que empieces a caminar
a un pecado que sea de muerte. Lo dejaré para, no sé si después de esto haga preguntas o haga un canto, pero los amamos entrañablemente desde Chicago, desde nuestra casa a su casa. Cuando gusten venir a Chicago, son bienvenidos. Les amamos y oramos constantemente por todos ustedes en México y en toda la faz de la tierra. Nos dolemos mucho por lo que están pasando. Hace tiempo les decía que no puedes poner una fecha al final de esta pandemia. Es posible que estemos así hasta diciembre y tal vez enero, febrero, hasta que las vacunas empiecen a darse, pero tengamos paciencia. Dios es bueno y misericordioso con nosotros. Los amamos de parte de mi familia. A todos paz. A ustedes.